Hola nuevamente a todos. Como lo he venido haciendo en anteriores videos desde que arranqué esta serie dedicada a los motores dos tiempos, al sentirme tan identificado con esa mecánica que tanto me dio, he venido contando anécdotas de mi vida. Les había contado que yo había dado un paso un poco al costado de la competición y de la preparación de motores, hasta que por allá por el año 95 sucedieron dos cosas, una muy importante, la más importante, que mi hijo menor, desde que nació, ya vimos que le gustaban los fierros, y bueno, y por ahí a mediados del 95 empezó a andar en una Yamaha chiquita, la PW50. Además, en Uruguay se había creado la categoría de escuela de niños y entonces nada mejor que empezar el andar ahí en esa categoría. Eso me acercó de vuelta a las pistas, me acercó al mundo, a la gente conocida, que hacía unos años habíamos compartido lindos momentos en las carreras. Pero además, un amigo que tenía dos hijos algo mayores que mi hijo, quería competir en la categoría ciclomotores. Ciclomotores en Uruguay era un campeonato nacional, un campeonato que tenía una participación mayoritaria. Era muchísimos los chiquilines que corrían en esa categoría porque, bueno, estaban los padres atrás. Era una categoría muy competitiva, muy desarrollada. ¿Qué padre no quería que su hijo anduviera adelante? Entonces se gastaba dinero. Y este amigo me dijo, mira, vamos a ver si le preparamos. Uno era medio mayor en el tema de físico, no en edad. El otro era más diminuto. Tuvimos que elegir dos motos diferentes. Elegimos un ciclomotor normal de mayores, con un motor que desarrollado a partir del Franco Morini. Y la otra era una Yamaha, un modelo muy pequeño, Carrot, que además usaba el mismo motor de la Piwi, y a partir de esas dos bases mecánicas desarrollamos esas dos motos. Y bueno, ya sobre fines del 95 quedó pronta la más chica. Tuvimos el empujón y la inmensa alegría de ir y participar en una carrera y poderla ganar. Imagínense lo que era caer y debutar y ganar en una carrera con la competitividad que había. Y bueno, yo realmente me sentía muy bien. Por un lado tenía a mi hijo participando de la categoría escuela, y por otro lado tenía en el año 96 ya dos muchachos compitiendo en esa que era la máxima categoría. Y bueno, ¿qué les voy a contar? Ganamos ese campeonato, los dos hermanos salieron campeón y vice. El más delgado, el más pequeño, salió campeón, el otro salió vicecampeón. Y bueno, y a partir de ahí yo ya arranqué con algo más diferente, es decir, no tanto participar en hacer los motores yo mismo, porque eso me sacaba mucho tiempo. O sea, yo tenía tiempo dedicado a mi hijo, más el tiempo de la mecánica en el taller, y entonces decidí trabajar de una forma diferente. Es decir, los interesados que querían mejorar sus motores venían con los motores, hacíamos una medición completa del motor, luego lo poníamos en el software, hacíamos todo el desarrollo y ellos se encargaban de hacer la parte mecánica, es decir, de limar el motor, de modificar las piezas. Fue una etapa muy linda que después les seguiré contando para no alargar los videos. Este video vamos a arrancar con algo muy interesante: los expansivos, algo que cambió la historia del motociclismo. ¿Por qué les dije que los expansivos prácticamente cambiaron la historia de los motores 2T? Bueno, hasta el año, o en la década del año 50, las carreras eran dominadas por los motores cuatro tiempos. MB Augusta era prácticamente la que ganaba los mundiales, y los dos tiempos ni participaban. Los ingenieros no gastaban tiempo en los motores dos tiempos. Ahora vean lo que pasó. Finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, muchos ingenieros, bueno, lograron irse para el mundo occidental, pero no todos. Algunos quedaron
Y es el caso de este señor, este ingeniero que se llama Walter Kaden. Walter Kaden era un ingeniero aeronáutico que luego, que terminó la guerra, quedó en la República Democrática Alemana. Y ahí empezó a trabajar en lo que él sabía, y como le gustaban mucho los motores, entró a trabajar en motores de 2 tiempos. Entró a hacer inventos con esto, con otro, y empezó a lograr un importante desarrollo inventando precisamente los expansivos, esos 2 conos contrapuestos que, usando la resonancia de las ondas de sonido, hacían de válvula, para decirlo de alguna manera, en la lumbrera de escape del motor. Tan es así que luego fue contratado por la fábrica MZ, que anteriormente era IFA y producía motores de 2 tiempos, incluso para autos, y empezaron a desarrollar una motocicleta. Empezaron a desarrollar los motores y se dieron cuenta de que los motores tenían un cambio impresionante, o sea, y lograron potencias de 20 HP en un motor 100 centímetros. Era algo impensado para la época. Lo cierto es que MZ dice, bueno, vamos a ver si podemos conseguir permisos del gobierno, eso, para poder participar en carreras que se hacían, que creo que se denominaban TT en esa época, las carreras que eran como una participación mundialista, se hacían en todas partes del mundo. Lo cierto es que desde un principio, no sé si fue alrededor del año 56, creo que empezaron a correr en las carreras, empezaron a obtener buenos resultados. Ya para el año 58 ellos empezaron a ganar algunas carreras. Tan es así que en el 59 MB Agusta se retira porque se dio cuenta de que, bueno, que ya no dominaban como dominaban anteriormente los motores 4 tiempos. Por ese entonces, también en el año 58, entró Honda con motores 4 tiempos que, bueno, andaban bien, andaban en punta, haciéndole también fuerza a MB Agusta, pero ya en el año 58 MZ logra ganar su primer carrera. Fue todo un hito porque, bueno, estaban ganándole a nada menos que los motores 4 tiempos. Por ese entonces también empezó su participación en las carreras Yamaha y Suzuki, pero ya lo hacían con 2 tiempos, pero con resultados magros, resultados que no figuraban. Parece que en el año 60 salieron vicecampeones con la MZ, y en el año 61 la moto era manejada por Ernst Degner, un piloto que era amigo de Kaden, del ingeniero, y que, bueno, habían desarrollado juntos los motores y trabajaban juntos en MZ, y para el año 61 todo apuntaba a que iban a salir campeones. Pero Suzuki, a través de diplomáticos de la fábrica, habían entrado en contacto con Degner, con el piloto, y lo habían convencido de que, bueno, desertara. Y él, que tenía ganas de irse al mundo libre, logró de alguna manera sacar a su familia, y lo cierto es que se lo llevó Suzuki. Se llevó a él y se llevó una maleta con un expansivo, con válvulas rotativas, porque los motores que usaban ellos eran de válvulas rotativas, se llevó cigüeñal, pistones, se llevó tecnología. Además, él creo que también tenía conocimientos avanzados de mecánica. Lo cierto es que ahí los japoneses tuvieron un aire fresco en cuanto a tecnología de los motores 2T, y a partir de ahí pegaron un salto que, bueno, que desplazaron totalmente a los motores 4 tiempos, y hasta hace muy pocos años, cuando se reglamentó que las carreras serían solamente con 4 tiempos, que más que nada es por tema de contaminación y también por consumo, dominaron los motores 2 tiempos, y bueno, nosotros crecimos con esos motores y esos sonidos hermosos, y bueno, y trabajando y metiendo mano ahí. Ahora, a lo que nos interesa, ¿qué se trajo este hombre? ¿Qué inventó este hombre? ¿Qué desarrolló este hombre en los expansivos? Bueno, es muy interesante. El expansivo cumple un poco la función de las válvulas del 4 tiempos. Es decir, cuando nosotros hemos logrado llenar el cilindro y el cigüeñal comienza a empujar el pistón en su carrera ascendente, se empiezan a perder los gases que se transfirieron, que están ya dentro del cilindro, se empiezan a perder por el escape. Y eso ha sido un problema tremendo, y más cuando queremos hacer un motor de muchísima potencia, porque cuando queremos ganar potencia y queremos ganar RPM, necesitamos agrandar, en una palabra, los agujeros, agrandar las lumbreras, las ventanas, y entonces más aún se pierde y no se aprovecha prácticamente muy poco de lo que hemos logrado llenar dentro del motor.
El expansivo cumple esa función de acortinar, de frenar los gases esos y mantenerlos dentro del cilindro. Es más, con el desarrollo de los motores y de los expansivos se ha logrado que el expansivo succione dentro del motor, o sea, desde el carburador a través de los transfer, mezcla fresca y la permita entrar esa mezcla dentro del expansivo, y en el momento que el pistón comienza su carrera ascendente luego de tapar los transfer, el expansivo se encarga de devolver esa mezcla al cilindro. Entonces de esa manera se logran rendimientos volumétricos muy buenos. Hay motores que tienen que tener picos de potencia, motores muy exigidos, que llegan a sobrepasar la atmósfera. Entonces imagínense, funciona prácticamente algo similar a los turbos, los 4 tiempos. Bueno, vamos a explicar cómo es el tema ese de las ondas de sonido y cómo es que funcionan dentro del expansivo para en algún momento chupar de los gases y en otro momento frenarlos o empujarlos, volverlos a poner dentro del cilindro y frenarlos para que no se vayan. Antes de examinar estos dibujos que tengo acá en el pizarrón, que tienen que ver con la fase de escape del 2 tiempos, y vamos a estudiar la necesidad de un expansivo, les voy a comentar que en el anterior video hablamos del squish y de su importancia en la propagación de la llama luego que salta la chispa. Un mecánico me llamó y me dijo, yo usaba una cámara hemisférica de combustión, no tenía squish. Y le hice el squish, mantuve los mismos centímetros cúbicos en la cámara de combustión y el motor no anda, se me frena, anda menos. Entonces yo le pregunté, ¿tú le modificaste el punto de encendido? Y me dijo, no, porque andaba bien. Entonces ahí me di cuenta que yo tal vez no me expliqué correctamente. Todo ese trabajo que hacemos, o que hace, mejor dicho, el squish, es precisamente para tener mayor velocidad de quemado de la mezcla. Por consiguiente, no se necesita tanto avance. Es decir, yo debo retrasar el punto luego de haber hecho ese trabajo en la tapa. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo ahora una mezcla que se enciende más rápido y yo tengo, vamos a suponer, 2 milímetros de avance de chispa, me voy a encontrar con que mucho antes del pistón llegar al punto muerto superior, ya va a estar toda la energía de la mezcla haciéndole fuerza al pistón para que descienda. Y me lo encuentro ascendiendo. Entonces, el motor se va a frenar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que yo necesitaba antes, ahora no lo necesito. Yo antes necesitaba esos 2 milímetros porque era el tiempo que le costaba a la mezcla encenderse, cosa que cuando el pistón llegara al punto muerto encontrara toda la energía empujando hacia abajo el pistón. Pero en este caso, al ser más rápida la ignición de la mezcla, yo ya necesito, suponemos, 1 milímetro. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos primero que el pistón esté menos tiempo frenándose en su carrera ascendente. Antes, a partir de los 2 milímetros, ya estaba haciendo una fuerza para comprimir la mezcla que era necesaria porque teníamos que darle tiempo a la mezcla que se encendiera, pero además, a medida que se iba encendiendo, iba ejerciendo una presión de freno sobre el pistón. Pero bueno, lo necesitábamos. Ahora necesitamos mucho menos y vamos a tener menos freno en esa carrera de compresión, pero además esa mezcla, como se encendió más rápido, va a tener mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque no se disipó, no se fue en la refrigeración del motor. Tenemos más energía pronta para empujar el pistón. Entonces, si modificamos una tapa, necesariamente debemos de mover el punto y tratar de encontrar el nuevo punto acorde a lo que va a necesitar este motor con esta nueva tapa. Ahora sí, vamos a pasar al pizarrón a explicar todo este tema del escape de los 2 tiempos. Tenemos acá 6 dibujos que
lo que muestran es el giro del cigüeñal y el proceso que sufren los gases de escape. Tenemos un primer dibujo en donde mostramos que se ha iniciado el encendido de la mezcla. Tenemos un segundo dibujo donde vemos esa mezcla haciendo presión y haciendo girar el cigüeñal, donde ya también podemos ver que empieza a haber cierta presión en los transfer. Ahora, seguimos girando, imaginemos que ese motor comienza a abrir el escape a 90 grados y ahí en ese momento se produce el comienzo del proceso de evacuación de los gases quemados. En este momento hay muchísima presión y van a salir con mucha violencia y eso va a hacer de que ellos ya sufran un buen empuje para que salgan al exterior recorriendo lo que será el sistema de escape. Acá tenemos ya un dibujo más importante y que da para detenerse, que es el momento que comienza a abrir los transfer. Miren, para que esto suceda de esta manera, que los transfer empiecen a transferir, aparece el tema de la presión de los gases de escape dentro del cilindro. Ellos, en el espacio que hay entre que abrió el escape y que comienzan a abrir los transfers, que los vamos a denominar blowdown, esos grados que hay entre que abrió el escape y comienza a abrir los transfers. En ese tiempo, que generalmente oscila entre 20 y 30 grados de acuerdo al tipo de motor, tiene que bajar la presión de los gases de escape igual o por debajo de la presión que hay en el cárter del motor. ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque si todavía hubiera una presión superior a la del cárter, en lugar de los gases frescos entrar en el cilindro, ocurriría que parte de los gases quemados intentarían entrar en el cárter. Y de hecho, hay motores que les sucede eso. Quienes hemos sido mucho tiempo mecánico, nos habremos encontrado con cárteres que al abrirlo están llenos de carbón, un carbón negro adherido a las paredes del cigüeñal, a las paredes de los cárter, en la cabeza del lado interno del pistón, en la biela, lleno de carbón. Bueno, son motores que han sido diseñados con muy poco blowdown, entonces la presión aún no ha bajado correctamente y parte de los gases ya quemados de escape entran dentro del cárter. No es un error de ingeniería. Es que han sido hechos a veces así a propósito. Después explicaremos por qué. Comienzan a entrar los gases frescos a llenar todo lo que sería el cilindro. Llegamos acá en donde ha llegado al punto muerto inferior el pistón y la mayor cantidad de gases ha sido transferido, los gases frescos, y en este momento en que abre el transfer y llega hasta aquí, los mismos gases frescos empujan los gases quemados y ayudan a evacuar esos gases que ya habían perdido presión en este punto y se habían ralentizado en su salida, habían perdido velocidad. Luego, en este momento, ellos vuelven a tener un empuje, pero cuando llega acá, cuando llega a este punto, no hay nada que ayude a los gases a moverse. Si aún hay gases quemados dentro del cilindro, van a quedar. Si no los hay, va a suceder este otro problema. Cuando comienza a subir el pistón, cuando comienza a girar y tapa los transfer el pistón, cuando empiece
a subir, en esa distancia de blowdown, porque estamos al borde de los transfer, se van a perder gases frescos por la lumbrera de escape. Es decir, que aquí, si analizamos un poco más, tenemos varios problemas. Que si no tenemos una buena distancia de blowdown, podemos encontrarnos con que gases quemados van a intentar entrar al cárter. Si tenemos una distancia de blowdown más apreciable, mayor 30-32 grados, tenemos el riesgo de que se nos escapen y se nos vayan los gases frescos. Entonces, aquí es donde entra a trabajar el expansivo, el sistema de caños que lleva un cono, un contracono y que trabajan haciendo de válvula, ayudando a esta parte del giro o de los grados del cigüeñal. En estos puntos es donde él se va a encargar de succionar los gases para que no queden gases de escape. Seguramente se va a llevar gases frescos, pero que en el momento que cierra el transfer se va a encargar de volver a contenerlos, de volver a ponerlos dentro del cilindro. Vamos a hacer unos nuevos dibujitos para entender ahora cómo funciona el expansivo y después vamos a volver a un cilindro para ver bien cuál es el efecto que hace luego de entender el funcionamiento de un expansivo. Vamos a olvidarnos un rato del motor. Vamos a entender cómo funcionan las ondas de sonido. Dentro de un caño de escape, y hablando de caño de escape vamos a hablar dentro ya de un expansivo, viajan dos cosas. Ustedes se imaginan que hay solamente una presión de aire, la presión que ejerce los gases de escape. Bueno, pero hay otra cosa. Hay sonido. Hay ondas de sonido. En el momento que el pistón descubre la lumbrera de escape, esa diferencia de presión que hay entre el cilindro y el caño de escape hace que se produzca un golpe. Ese choque que produce la presión dentro del cilindro con la presión atmosférica que hay dentro del caño produce un ruido, un sonido. Y ese sonido se desplaza dentro del caño de la misma manera como se desplazan los gases de escape. Con una diferencia, la velocidad. El sonido tiene una velocidad que es muchísimo mayor que lo que recorren los gases. De hecho, tienen una media de 340 metros por segundo, que tampoco es fija, porque depende de la temperatura y del medio donde las ondas de sonido se desplacen. En un líquido se desplazan a una velocidad, en el aire se desplazan a otra, en el acero son muchísimo más rápidas. También sucede que la temperatura, cuanto mayor sea, más les aumenta la velocidad. ¿Cómo hacemos un ejemplo práctico? Porque ustedes estarán pensando, pero ¿y cómo es eso, la velocidad de los gases? Y hay otra cosa que... Muy fácil. Miren, nosotros ponemos una manga de jardín larga, abrimos el grifo y escuchamos. Y vamos a sentir el ruido del agua que va llegando. Pero el agua aún no ha llegado. Ahí están las dos cosas. Hay un fluido moviéndose dentro del caño y hay ondas de sonido. Eso mismo pasa dentro del expansivo. Por eso les dije, viajan dos cosas. Ahora, ¿cómo esas ondas de sonido ayudan a esa succión en algún momento de los gases y retención en otro momento? Las ondas de sonido influyen en el medio que los rodea. Cuando se produce un ruido, las ondas de sonido empujan las moléculas del aire y
cada molécula va empujando a la otra. Y las que están contra mis tímpanos reciben ese movimiento del anterior y me transmiten a mí ese sonido. Cuando tiramos una piedra en el agua, podemos ver cómo se van creando ondas concéntricas dentro del agua y se van expandiendo. Ese es el efecto del sonido. Y como verán, el efecto del sonido mueve el medio que los rodea. ¿Cómo se aprovechan esas ondas de sonido que ya vemos, que tienen incidencia y que pueden mover el medio que los rodea? Bueno, cuando nosotros producimos un sonido en un caño, imagínense en un caño de 2 pulgadas, de 1 metro. Cuando esa onda llega al final del caño, que es cuando empuja las moléculas de aire y se siente el ruido, se refleja. Y se refleja cuando encuentra un final abierto, o sea, el final del caño es abierto, se refleja contraria. Digamos que si ella era positiva, se refleja negativa. Se refleja a la misma velocidad hacia adentro del caño. ¿Y cómo se refleja? No empujando, sino succionando. Ahora, ¿qué pasa si ese caño tiene el final cerrado? Es decir, está tapado al final del caño. La onda de sonido llega y se va a reflejar de la misma manera como iba. Ella iba positiva y se refleja positiva para atrás. Es decir, va a agarrar en sentido contrario a cómo iba, pero empujando las moléculas del contenido que tenga el caño. Eso es lo que se aprovecha con los 2 conos. ¿Qué es un cono? Es un final parcialmente abierto. Parcialmente abierto, no es abierto de golpe. Es un caño que el final se va abriendo paulatinamente. ¿Y eso qué hace? Que la onda se vaya reflejando de a poco. En este caso, como es un final abierto, el primer cono, se va reflejando de a poco y va mandando sucesivas ondas de vacío para atrás que va a tratar de chupar el fluido que haya en ese caño. Hablando con las palabras bien criollas, como diríamos nosotros. Eso es lo que hace el primer cono. ¿Qué es lo que hace el segundo cono? Ya se lo imaginan. Es un final parcialmente cerrado. No es una pared que llegó la onda y chocó. No, va de a poco reflejándose a medida que se va cerrando el cono y se va reflejando también de la misma manera como va entrando, es decir, positivo, de presión. Se va reflejando de presión. Y esa presión es la que nos va a empujar los gases para adentro. Ahora, parece bárbaro, pero es muy complicado. Primero, está el tema de la temperatura. No va a viajar a la misma velocidad la onda, que si ya dijimos que la velocidad promedio son 344 metros por segundo, esa velocidad va a variar con la temperatura y con la densidad del fluido o del aire. Pero además, ya nos está diciendo de que no va a actuar en todo el régimen de RPMs. Va a haber un punto de RPM del motor en el cual va a coincidir eso que nosotros queremos. Fuera de ese lugar va a llegar en otro momento, no en los momentos que queremos. Por eso es tan difícil hacer un expansivo y por eso tenemos previamente que saber muy bien dónde el motor tiene el máximo rendimiento, a cuántas RPM y calcular el largo del caño para sintonizar ese movimiento de las ondas con lo que necesitamos. Como ya les dije, como también incide la temperatura, es hasta complejo para poner un motor en el banco de prueba, porque nosotros vamos a arrancar con una temperatura de un caño frío, en donde el aire que sale del motor, que está caliente, se va a perder parte de la temperatura porque tiene que calentar el caño, y entonces ahí van a viajar a una determinada velocidad. Incluso al principio, hasta que no caliente todo el caño, van a estar con distinta velocidad las ondas en el primer tramo del caño que en el último tramo, que va a ser el último que se calienta. Y aún
pasa otro problema, que cuando lo tenemos mucho rato en un lugar que no hay suficiente aire, el caño se va a ir a una temperatura que no es la misma que va a haber en la pista. Entonces, a lo mejor sintonizamos el caño en un banco de prueba y decimos, uff, qué bien quedó andando, y luego en la pista no nos da el mismo resultado. Nos estamos metiendo en un lío con los caños de escape, un lío de mucho trabajo. Pero si ustedes entienden exactamente el funcionamiento del caño, va a ser más fácil luego trabajar. Hay cálculos que yo se los voy a dar para encontrar el largo del caño, pero es un cálculo que no es exacto para todos los motores, porque por lo que les dije anteriormente, van a haber variaciones de acuerdo a la temperatura que trabaje el caño, que trabajen los gases del motor, e incluso también tiene que ver un poco con la cilindrada del motor. Pero bueno, básicamente ese es el principio de funcionamiento de las ondas de sonidos dentro de un caño y cómo se usa. Vamos a hacer nuevos dibujos para ahora sí tratar de interpretar lo que hacen las ondas y lo que tienen que ver los diferentes grados del expansivo. Es decir, esos finales abiertos y finales cerrados, qué pasa cuando le damos más y cuando le damos menos. Y en qué motores necesitamos más y en qué motores necesitamos menos. Es decir, la fuerza de esas ondas. Y también tratar de estirar o de sintonizar ese caño en la mayor RPM posible.